Hola chicos, bienvenidos a la primera sesión de Teoría de la Vivienda. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que los que llevaron elementos fundamentales de la construcción conmigo recordarán, que seguro les encanta. Vamos a hablar sobre el tema de asoleamiento, sobre arquitectura bioclimática y sobre algunas especificaciones para Yucatán, ¿no? Y para Mérida. Les voy a pasar la primera presentación y vamos a, bueno, ustedes, no yo, van a hacer un ejercicio que después me entregarán igual a mi correo electrónico. Y cualquier duda que tengan, ya sea que me la pongan en los comentarios o como les dije también en el post, podemos programar una sesión por Zoom o por cualquier otra plataforma para irlas resolviendo. Algunos ya saben de esto, algunos lo habrán olvidado, pero bueno, nos va a servir de repaso y también vamos a ver algunos otros conceptos nuevos. Así que comenzamos. Muy bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo funciona el viento a nivel general y luego en Yucatán. El viento o los vientos son una corriente de aire que está en movimiento horizontal y que se genera debido a las diferencias que existen entre la temperatura y la presión atmosférica. Y estas se van originando porque existe un calentamiento no uniforme durante la superficie terrestre. Los vientos también van cambiando dependiendo de cuán caliente está la Tierra. Como ustedes recordarán, no únicamente nuestra estrella, el Sol, nos da calor, sino también la Tierra como tal, hacia su centro, se calienta. Eso aunado a todos los gases que nosotros emitimos con las industrias, con los coches y por el simple hecho de existir en este planeta y destruirlo básicamente. Entonces, el Sol lo que hace es que calienta el aire porque tenemos vientos planetarios y luego el agua y el suelo de un lado de la Tierra lo van enfriando y durante la noche, que es en el periodo durante que la Tierra no recibe, digamos, luz del Sol porque pues gira, entonces durante ese momento se enfría y entonces va rotando el viento hacia el espacio. Entonces la circulación del viento se va dando porque son flujos convectivos, ¿no? Este efecto de convección, como recordarán cuando llevaron física en la secundaria o en la prepa, que es este efecto de circulación. Entre los vientos más importantes que tenemos son los vientos polares, los vientos del oeste y los vientos alisios. A nosotros prácticamente los que aplican para nosotros son los vientos del oeste y los vientos alisios, porque pues exactamente donde está el Ecuador sería el centro de la Tierra y nosotros pertenecemos a la parte norte, ¿no? Somos América del Norte y por eso muchas veces luego nos confunden con Estados Unidos, pero no, por eso es Norteamérica, Centroamérica y luego está Sudamérica. Y bueno, en esta imagen, por ejemplo, como ustedes pueden ver, vemos cómo está este efecto de convección con, con la forma en la que rotan los vientos. Estas burbujas que nosotros vemos pertenecen a la troposfera, que es esta parte de la Tierra o de la atmósfera que está más cercana a nosotros y es prácticamente donde se mueven la mayoría de los vientos que nos tocan a nosotros. Y bueno, aquí les presento la rosa de los vientos de Yucatán. En esta rosa de los vientos, como ustedes pueden ver, va señalando en color verde de acuerdo a en el número de kilómetros que tienen los vientos. Y como pueden darse cuenta, como nosotros tenemos los vientos del oeste, que son los que nos afectan. Esta rosa de los vientos está dada a partir de esa información, ¿no? Entonces, como el viento del noroeste, perdón, es el que nos afecta directamente. Sin embargo, nosotros, por ser una ciudad que está muy cerca de la costa,
tenemos otro tipo de vientos locales que también afecta la forma en la que llega el viento a nuestras casas y prácticamente a nuestra ciudad. En este caso, pues la playa que tenemos más cerca es Progreso, ¿no? Pero en general toda la costa yucateca pues nos afecta. No solamente a Mérida, sino en general a toda la región. Particularmente a Mérida, evidentemente, es Progreso. Entonces, todos estos vientos grandes, ¿no? O de gran escala, se alteran porque tenemos otro tipo de vientos, que es el viento de valle, el viento de ladera o de montaña y la brisa de mar, que la brisa de mar es la que a nosotros nos compete. Y entonces esto hace que también, por supuesto, tenga un movimiento vertical, como les mostré en la imagen pasada, y se dé movimiento de convección, y bueno, eso va provocando vacíos y desequilibrios en la ciudad. Muy bien, entonces vamos a pasar a un ejemplo. Vamos a situar un espacio en la ciudad de Mérida, que este espacio está ubicado al oeste. Es un terreno que pertenece al actual Hospital Psiquiátrico de Yucatán. Y el Hospital Psiquiátrico de Yucatán, como ustedes pueden ver en la imagen, es un terreno pues es un polígono irregular y mide perimetralmente 972 metros y tiene un área total de 54.894 metros cuadrados. Cuando nosotros nos piden hacer un cálculo de vientos o nos piden profesores o sus maestros para sus proyectos cómo hacer el análisis del viento, pues bueno, utilizan esta rosa de los vientos para Yucatán que vieron anteriormente, que la pueden descargar, está en internet. Pero además también tienen que considerar los vientos que vienen del norte y del este, en menor medida. Y entonces hacemos esta gráfica en donde evidentemente la coloreamos de azul oscuro. Yo así lo hago. Ustedes lo pueden hacer de la manera que ustedes quieran. Yo suelo poner degradados porque el degradado lo que hace es que te indica cuál es el lugar en donde llega mejor el viento, y donde esté el color más fuerte llega de una mejor manera, y donde esté más claro llega en menor medida. Y en este caso pues tenemos toda la zona norte, que es la que tiene evidentemente la mejor orientación o el mejor lugar donde se puede aprovechar el poner diferentes tipos de ventanas y aprovechar la mejor calidad del viento y del fresco, o más bien del poco fresco que pueda tener Yucatán. Para eso también debemos de ser muy propositivos sobre todo con los árboles. Cuando tengamos proyectos arquitectónicos debemos siempre proponer espacios que estén arbolados, que tengan áreas verdes, y por eso incluso el ayuntamiento ha estipulado que se debe de considerar como mínimo, por lo menos en las áreas de consolidación urbana, un 20% de área verde para que pueda generar una mejor frescura hacia el interior de las casas. Otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta al momento en el que diseñamos una casa o un edificio es justo la forma que tiene nuestro edificio o la posición que tiene o que va a tener en el espacio, porque esto va a tener una repercusión directamente proporcional con el barlovento y el sotavento. Estos son términos marítimos, ¿no?, que se utilizan en la arquitectura. El barlovento es justo la dirección natural que sigue el viento, y el sotavento son estos huecos o estos espacios que va generando o con los que choca el viento y va generando nuevas direcciones, ¿no? Entonces el barlovento es su dirección natural y el sotavento es la dirección que toma por los muros, por las llanuras, por la vegetación, en fin, hay una serie de cosas que van determinando también, ¿no? Y nosotros podemos poner algunos elementos para guiar también
el viento de manera natural, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta imagen vemos cómo podemos ir direccionando el viento de acuerdo a cómo vayamos poniendo nuestros muros interiores, ¿no? Nuestras ventanas, si son más grandes, si son más pequeñas, ¿no? Recordamos también que el aire caliente se mantiene en la parte superior y el aire frío en la parte inferior. Por eso justamente las casas antiguas o las casas que conocemos como coloniales eran muy altas y muchas de ellas tienen rendijas en la parte superior porque el viento caliente sube, ¿no? Por eso los globos, ¿no? Con el calor es que se elevan. Y cuando nosotros prendemos el aire acondicionado, todo el aire fresco, el aire frío, que es más denso, pues se queda en la parte de abajo de nuestra habitación. Entonces tenemos que ser muy conscientes de hacia dónde ponemos los muros divisorios, por dónde entra el viento y hacia dónde lo queremos dirigir. Esa es una parte sumamente importante. Les muestro igual algunas imágenes de cómo también puede entrar el viento por arriba, por abajo, cómo podemos mantenerlo, cómo incluso podemos jugar con las alturas o con las dobles alturas. Y esto también no solamente nos va a ayudar a una ventilación natural, sino que esto también va a ayudar a que no se genere moho, ¿no? Porque nosotros somos una zona de altísima humedad y entonces es por ello que se debe procurar que todos los edificios tengan ventilación natural, que se aireen, que les entre el sol, porque si no la humedad los pudre. Nosotros somos una ciudad muy calurosa y entonces incluso esos grandes edificios que son de cristal afectan muchísimo porque generan mucho calor y entonces se necesita muchísima energía para mantenerlos fríos. Entonces esa es una de las grandes razones por las cuales yo no entiendo por qué esta arquitectura que es de tardomodernista, high-tech, ha perpetuado tanto, ¿no? Que es más una moda, pero que no funciona tanto en nuestro estado y particularmente en nuestra ciudad. Y bueno, aquí les estoy poniendo el tipo de ventanas que nosotros tenemos o que podemos utilizar en las viviendas, en los edificios, ¿no? Tenemos, porque además, o sea, pareciera que yo no sé por qué la gente solamente utiliza las ventanas corredizas, pero existen millones de tipos de ventanas y como que en el siglo XXI se les olvidó y ahorita todo el mundo tiene ventanas corredizas, que a mí me parece una de las peores soluciones porque tapa todo el efecto que pudiera tener la ventana y pudiera ser un espacio mucho más abierto y que podría entrar mejor el aire, ¿no? En tanto siempre una va a estar fija. Entonces tenemos las batientes, ¿no? Que es justo como las puertas, ¿no? Se abren de un solo lado, tienen un pivote en la parte izquierda o en la parte derecha y a partir de ese pivote se bate, se abre, ¿no? Luego tenemos las ventanas de proyección, que las ventanas de proyección tenemos, bueno, se le puede llamar oscilante cuando se abre desde arriba y proyectante cuando se abre desde abajo, pero a las dos se les conoce como ventanas de proyección. Hay unas ventanas mucho más cool, que son las oscilobatientes, que tienen estas dos modalidades, que son evidentemente mucho más caras, porque tienen mecanismos más complejos, pero existen. Luego tenemos las ventanas de guillotina, que las ventanas de guillotina aquí son muy poco usadas. Que bueno, es prácticamente la ventana corredera o corrediza, pero pues al revés, ¿no? De arriba hacia abajo. Tiene prácticamente el mismo efecto, pero visualmente genera otro tipo de sensación. Yo aquí jamás he visto, pero en Europa se utilizan muchísimo este tipo de ventanas. Luego tenemos las ventanas giratorias, que una es a través que bueno, tenemos estas ventanas giratorias, se dan a partir de que tienen un centro, a diferencia de la batiente, que es
de un lado o del otro y es completa. Las giratorias es en el centro. Y tenemos la pivotante, que es un elemento central, ¿no? De manera vertical. Y luego la basculante, que es de manera horizontal. También tenemos las ventanas plegables, que las ventanas plegables evidentemente funcionan a través de un riel. Y pues este riel lo que hace es justo que se plieguen, ¿no? Como una cortina. Y esto, bueno, a mí esta me parece como de las mejores soluciones porque es la que permite mayor apertura, ¿no? Y dependiendo del número de pliegues que tenga, pues será el número de piezas que generará la ventana. Luego tenemos las ventanas, perdón, de tipo persiana o tipo Jailous. También algunas les llaman tipo Miami, que son las persianas como las conocemos, estas persianas de cristal. En Miami generalmente, pues como es una ciudad costera, pues se utilizan de madera. En Progreso estas se utilizan mucho también, son ventanas también de madera prácticamente. Y también me parece como de las mejores opciones, ¿no? Tenemos desde el mecanismo que es este giratorio tradicional que mueve todas las ventanas hasta el mecanismo de poleas, ¿no? O el de palanca también. Y por último tenemos las ventanas combinadas, ¿no? Que podemos tener muchos tipos de ventanas. Y bueno, también tenemos las fijas, ¿no? Que yo las fijas no las quise poner dentro de esta clasificación porque, bueno, las ventanas fijas pues están ahí y ya, ¿no? Lo único que permiten pues es que entre el sol, pero no sirven para otra cosa. Para cosas fijas yo preferiría los tragaluces, ¿no? En el techo. Creo que funcionan mejor que una ventana, ¿no? Pero bueno, eso ya dependerá del proyecto. Y entonces, bueno, volviendo a nuestro terreno, cuando nosotros hagamos un cálculo de asoleamiento, pues como recordarán, ¿no? El sol sale por el este y se oculta por el oeste. Ustedes contestarían en ese momento en la clase si yo se los preguntara. De igual manera, como el degradado de los vientos, yo suelo poner un degradado del sol y esto me permite también tener una idea de cómo se va distribuyendo el calor dentro de la ciudad y dentro del mismo terreno, ¿no? Evidentemente la zona poniente siempre será la zona más caliente o la zona más afectada por el sol, porque bueno, existe en muchísimo bochorno entre las 12 del día y las 3 de la tarde. Es como uno de los horarios más calurosos para nuestra ciudad. Como bien sabemos, es la Tierra la que se mueve alrededor del Sol, aunque desde la Tierra pareciera que es el Sol. A esto se le llama movimiento aparente del Sol. La trayectoria se presenta en las horas solares. Las 12 del día es la altura más elevada del Sol y debido al movimiento de rotación de la Tierra, cambiamos de estación en estación según el hemisferio donde nos encontremos. Y se diferencia más cuando estamos en latitudes altas. Como podemos ver, la trayectoria del Sol se está presentando aquí en esta parte donde las horas de sol son iguales a las horas de noche y el sol sale por el este y se oculta por el oeste y siguiendo con lo que es el solsticio de de invierno, se reducen las horas de sol y se aumentan las horas de noche. Y aquí tiene la que sale por el sureste y se oculta por el suroeste en esta estación. Y siguiendo una inclinación más elevada del Sol, empezamos con los equinoccios, que los equinoccios tienen la particularidad que las horas de luz son iguales a las horas de noche. Y el Sol sí sale por el este y se oculta por el oeste. Cada vez el Sol se va a ir aumentando más la inclinación
para lo que estamos viendo que se está aumentando más para llegar lo que es al solsticio de verano. El solsticio de verano son en la estación que tiene las mayores horas de sol en este periodo y las horas de noche se reducen, como pueden ver en la animación. Ajá, y ustedes van a decir, bueno maestro, ajá, ¿y eso para qué me va a servir? O sea, ¿cómo yo lo voy a utilizar? Pues bueno, para eso nosotros necesitamos un diagrama estereográfico. Entonces, un diagrama estereográfico es un sistema de representación en el cual se proyecta la superficie de una esfera sobre un plano. Es decir, es un diagrama, ¿no? En 2D, porque pues al final de cuentas es un plano, pero que representa, en este caso, órbitas. Y a partir de ello nosotros tenemos que localizar el azimut. El azimut es un ángulo o es esta longitud de arco medido sobre el horizonte, formado entre la dirección del norte y una línea entre el observador y un punto específico. No se preocupen, ahorita lo vamos a entender de una mejor manera. Bueno, este es el diagrama estereográfico para Mérida. También lo podemos encontrar como es una gráfica solar, también así se le conoce. Y entonces en esta gráfica solar lo que nosotros vemos es cómo está dividido por los meses, ¿no? Primero tenemos junio, luego julio, mayo, agosto, abril, septiembre, marzo, octubre, febrero, noviembre, enero y diciembre. Y esas trayectorias ondulantes que ustedes ven, estas es la dirección que recorre el sol, ¿no? Y eso evidentemente va generando sombras. Entonces, bueno, supongamos que les digo, tienen que calcular cuál es la sombra de un edificio para el 21 de noviembre a las 2 de la tarde. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con nuestro diagrama estereográfico, con nuestra gráfica solar? Pues evidentemente lo primero que tenemos que hacer es ubicar dónde está noviembre, ¿no? Y luego ubicamos las 2 de la tarde. Como pueden ver, en la parte inferior y en la parte superior de la trayectoria del sol vemos el horario en el que sale, ¿no? Y vemos desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ¿no? Que es prácticamente el tiempo en el que está el sol en nuestra ciudad. Entonces ubicamos las 2 de la tarde, ubicamos noviembre y trazamos una línea hacia el centro de nuestro diagrama para poder determinar el azimut, ¿ok? Antes de determinar el azimut tenemos que ver, ¿no?, dónde está ubicado, en este caso, las 2 de la tarde. Si yo les dijera pues las 2:30, pues evidentemente tendrían que hacerlo a la mitad de entre las 3 y las 2, ¿no? O así como las 8:30 de la mañana o las 8:45 si nos queremos poner. Podemos dividirlo en en todo lo que nos dé el diagrama, ¿no? Incluso si lo tuviéramos más grande, podríamos dividirlo por hora. Pero bueno, vamos a hacerlo por las horas que están marcadas. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos estos otros círculos concéntricos que nos van determinando, como ya vimos en el video, la altura del sol, ¿no? Entonces me interesa saber la altura, la inclinación y la posición, ¿ok? Son cosas diferentes que nosotros tenemos que determinar, ¿ok? Entonces, el azimut lo que nos va a determinar es justo la posición del sol. Y estos 39 grados que nosotros vemos, que son a partir de estos círculos concéntricos, nos va a decir cuál va a ser la inclinación de los rayos solares. Recuerden que los rayos solares llegan a la Tierra de manera paralela. ¿Esto por qué? Porque evidentemente el Sol, al ser una estrella gigantesca, ¿no?, es millones de veces más grande que la Tierra, pues evidentemente todos sus rayos nos llegan de igual forma. Entonces, ya que determinamos cuál va a ser la posición, ya que determinamos cuál va a ser el ángulo al que llega, agarramos nuestro plano
Y lo primero que tenemos que ubicar pues es dónde está el norte, ¿no? Por eso siempre les digo dónde está su norte, dónde está su norte, porque eso determina prácticamente todo en los planos. Entonces ubicamos el norte en nuestro plano, ponemos nuestro diagrama y colocamos el azimut, que en este caso eran 218 grados, ¿ok? Esto nos va a determinar pues hacia dónde se va a colocar la sombra, ¿no? Sale el sol por el este, se oculta por el oeste y entonces nuestra sombra va a estar determinada de esta manera, ¿ok? O sea, ya tenemos en nuestra planta arquitectónica hacia dónde vamos a ubicar nuestra sombra. Pero, pues, ¿cómo voy a saber cuánto de sombra voy a poner? Y esto depende evidentemente de la hora. No es lo mismo calcular una sombra a las 2 de la tarde que a las 5 de la tarde que a las 8 de la mañana. Y los cálculos solares normalmente se deben de hacer durante todo un día. Como se dieron cuenta en la gráfica, todos los días son días 21. Esto se debe a que está relacionado con los solsticios y con los equinoccios. ¿Cómo determinamos cuál va a ser la distancia? Pues lo tenemos que hacer con... Chan, 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 chan. En esta parte les tendría que preguntar cuál es la función trigonométrica y que todas las cátedras de la maestra Trini tienen frutos, porque pues todas esas cosas horribles que vemos en trigonometría creemos que nunca nos va a funcionar o nunca lo vamos a utilizar en la vida, pero sí, para estas cosas sirven, muchachos. Entonces, la función que nosotros tenemos que utilizar es la función de tangente. ¿Y cuál es la función tangente? La función tangente, les recuerdo, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, nuestro cateto opuesto, que es A, sería la altura de nuestro edificio, que en este caso son 5.80 metros, o 5.8 metros, o 5 metros con 80 centímetros. Y el ángulo de la tangente, que es la información que nosotros tenemos, es de 39 grados. Entonces lo que tenemos que buscar es la distancia, que en este caso es B, o cateto adyacente. Entonces lo único que tenemos que hacer pues es sustituir, como cualquier otra función trigonométrica. Tangente de 39 es igual a 5.8 entre B, que es cateto adyacente. Nada más les pongo la B para que lo tengan de referencia, no se multiplica. Entonces sustituimos o intercambiamos el cateto adyacente por la tangente de 39, que eso lo sacan en una calculadora científica y es 0.809. Entonces dividimos 5.8 metros entre 0.809 y nos da como resultado 7.16 metros de sombra. Muy bien, muchachos, pues hasta aquí la cátedra. Ahora lo que ustedes van a hacer es que van a agarrar una planta arquitectónica, cualquiera, la que ustedes tengan, de algún proyecto suyo o de cualquier otra. Les puedo pasar también yo algunas. Y la van a dibujar en AutoCAD. Van a dibujar solamente el techo. Y van a hacer el diagrama de sombras, justo como en las imágenes que estamos viendo. Para hacer el diagrama de conjunto. Bueno, normalmente los de sombras sirven para hacer diagramas de conjunto, para presentar a los clientes, pero más allá de todo eso, nos sirve también para hacer juegos de sombras, juegos de luces, saber cuánta luz entra a los espacios o cuánta sombra, ¿no? Qué lugares necesitan mayor luz o qué lugares necesitan algún otro tipo de tratamiento, en este caso solar, o qué otro tipo de elemento podemos utilizar para para no permitir que entre la luz. Ok, entonces lo van a dibujar en AutoCAD y me lo van a mandar en un PDF a mi correo electrónico.
En la descripción les voy a poner el día y la hora que les va a tocar y evidentemente para cada uno, dependerá de la altura de su edificio. La altura ustedes la determinan. Eso sí, tiene que estar especificado en su documento cuál es la altura del edificio y la sombra que proyecta de acuerdo al día que yo les voy a dar. ¿Sale? Seguimos en contacto. Saludos. Beso, yo ya despidiéndome de ustedes y ni siquiera había terminado ay, de darles la información. Bueno, en realidad es muy poco lo que hacía falta. Les voy a mandar un documento que de hecho me parece que ya está en el grupo, lo voy a checar y si está se los reposteo. Bueno, es un documento que habla sobre arquitectura bioclimática. Si puedo les voy a hacer un slice aquí en el celular y se los paso. Bueno, es más, voy a ver si lo puedo hacer de una vez ahorita. Sí, aquí está. Control solar en la arquitectura. Bueno, este es un PDF que yo les voy a pasar, que, bueno, es uno de los archivos en los cuales yo me basé para toda la información que les acabo de proporcionar. También les voy a pasar el diagrama estereográfico. Y bueno, de esta parte lo que me interesa son que ustedes estudien o que conozcan, bueno, seguramente ya lo conocen, pero son los mecanismos de control solar. Que en este caso tenemos dos, los horizontales y los verticales. Tenemos el alero, el pórtico, la repisa, la persiana, los faldones, las pantallas, las pérgolas. En fin, tiene un montón de esquemas que ustedes seguramente habrán visto en diferentes edificios. Habla también sobre las cortinas, ¿no? La vegetación. Y bueno, también tiene todo este tema de la ventilación. Habla efectivamente de los vientos, de cómo se forma el viento, la importancia de la vegetación e incluso hace una serie de análisis a algunos edificios de diferentes partes del mundo. Y bueno, me parece como muy importante este documento a nivel general. De hecho, es el que se usa para una serie de cursos que están dando en el ayuntamiento, que creen que descubrieron el hilo negro de de la arquitectura bioclimática. Y bueno, en realidad es un documento que ya tiene bastantes años, pero me parece muy conciso, muy bueno y que tiene información muy valiosa. Incluso me parece que en internet hay una serie de slide shares que pueden buscar que están basados también en este documento. Y bueno, ya, ahora sí, es el final de este video. Descarguen el documento en PDF. Sí está en el grupo, ya lo chequé, se los voy a repostear. Y descárguenlo, estudienlo, repásenlo. Si tienen alguna duda, me la dicen. Y lo platicamos, ya sea en los comentarios, en algún correo electrónico o por medio de una sesión en Zoom o en cualquier otra plataforma para hacer videollamadas. ¿Sale? Nos vemos, que estén muy bien.